Hola, buen día, bienvenidos a Encuadre Artesanal, espacio dedicado a difundir la obra cinematográfica de México y de su industria. Y el día de hoy, pues tenemos a un invitado muy especial, tenemos a Hugo Humberto, el señor Alcázar, es director de cine, originario de la Ciudad de México y egresado del Instituto Ruso de Cine, donde se especializa en dirección y guionismo, además de ser fundador de la casa productora Cabeza de Bestia Fénix. Hugo, mucho gusto, gracias por tu tiempo. Hola, buenas tardes. No, pues al contrario, gracias a ti por invitarme, pues por estar en este sábado pues charlando sobre cine. Perfecto. Como saben, actualmente tenemos la temática de lo que es FICUNAM. Entonces, actualmente pues estamos compartiendo un poco sobre películas y sobre lo que es el festival. Y el día de hoy, pues justamente vamos a platicar un poco sobre una película que estuvo en la edición pasada, que estuvo en lo que es la competencia de Ahora México, que se llama ¿Qué harás cuando perdón, ¿Qué harás cuando Dios muera? Se presentó en la edición anterior y pues participó. Entonces, cuéntanos un poquito sobre la película, Hugo. Claro, pues como bien dices, pues ya se acerca, ¿no? Además la siguiente edición, FICUNAM 2022, y pues que me parece increíble porque hasta donde sé, pues va a ser, creo que como un híbrido, o sea, podremos estar en nuestras casas viendo las pelis, pero también podremos ir a ciertos recintos y pues me parece emocionante. Pues bueno, mi película estuvo el año pasado y pues bueno, es una película independiente, es una película pues con un espíritu muy libre, muy punk, y pues bueno, realmente es una película que tuvimos el control y la pudimos hacer nosotros sin necesidad de tener ningún permiso o dinero del gobierno o de alguien más. Entonces, pues bueno, eso me ayudó a mí como realizador, pues a hacer la película que yo quería, ¿no? Entonces, pues sí, fíjate cómo se va el tiempo. Realmente ya va a pasar casi ya un año, ¿no? Desde que se proyectó, bueno, se mostró en Ficunam. Perfecto, sí, justo. La película pues trata sobre una pareja que decide incursionar en lo que es la industria de la pornografía para ganar un poco de dinero y vivir pues nuevas experiencias, ¿no? Entonces pues retrata todo este mundo de lo que es los millennials y su generación de una manera pues tal vez un poco cruda. Cuéntanos un poco también sobre por qué decides contar esta historia, de dónde surgió y cuáles son las inquietudes de contarla. Pues decidí contar esta historia porque me era cercana en muchos sentidos, desde cosas que yo he vivido hasta amigos o amigas, pero sobre todo, pues la película es una visión sobre, pues, un sistema político, social o hasta económico de alguna manera fallido, ¿no? Estos jóvenes encarnados por el Güero y Jimena, pues son esa consecuencia de alguna forma, ¿no? También es algo como nihilista de mi parte, ¿no? O por lo menos en ese entonces, cuando yo grabé la película era 2018, ya soy un Hugo, una persona totalmente distinta, pero pues quería reflejar un poco eso, ¿no? Esta pesadez de alguna manera, esta incertidumbre, también de alguna forma sentía que no había como un futuro brillante como para la juventud mexicana, ¿no? Y entonces, pues básicamente lo que quería reflejar, pues era el miedo a vivir, que yo te aseguro que cualquier ser humano en alguna etapa de su vida ha sentido eso, ¿no? Estar como al borde y tener dudas y sobre todo el miedo al enfrentarse a la vida, ¿no? En todos los sentidos que te puedas imaginar, laborales, familiares, personales, etcétera. Perfecto. Justamente, ¿no? Esto que mencionas, lo que es el güero, el protagonista, en alguna charla que tuviste con Michel Lipkes, que justamente es parte de lo que es el FICUNAM, mencionas pues que te has mantenido activo realizando varios cortometrajes, varios videoclips, etcétera. Pero que ya tenías esa necesidad de hacer un largometraje, porque de hecho pues es tu ópera prima. Entonces, de alguna manera, crees que en varias ocasiones de la película se presta para extrapolar todas estas circunstancias. El personaje en varios momentos se siente frustrado o en varias ocasiones empatiza la necesidad de hacer algo con su vida. ¿Crees que de alguna manera
es una proyección de ti como realizador, como director de cine, que sales, eres egresado y decides por fin enfrentarte a lo que es tu primer largometraje. Qué interesante punto de vista. Pues mira, indiscutiblemente todas las obras tienen siempre una semilla, tienen algo del creador, ¿no? Del autor. En este caso, pues esta película la tiene evidentemente, ¿no? Como te mencionaba, tiene muchos elementos autobiográficos, otros no, afortunadamente, ¿no? Por los que ya vieron la película. Pero sí, en ese entonces yo me sentía un poquito como el güero, como te decía, ¿no? Realmente sentía que dentro de la industria cinematográfica, si es que podemos decir que tenemos una industria, pues no sentía yo como una cabida, ¿no? O sea, que no había una cabida para mí. Estaba como haciendo tal vez comerciales o infomerciales, pero decía, oye, pero no estoy haciendo cine, y me autoflagelaba yo mismo, ¿no? Comparándome con otros cineastas hasta más jóvenes, ¿no? Oye, es que ellos ya tienen 2 películas, 3 películas, ya sabes, ¿no? Queriendo entrar en un molde. Y pues al final lo que hice fue como meter todos estos miedos y angustias en la película, ¿no? Entonces hay mucha ficción, pero también hay muchos elementos biográficos, ¿no? Porque al final, pues yo al menos las películas que quiero hacer es eso, ¿no? El motor, para mí el motor es el dolor, ¿no? Yo sé que puede sonar, uy, artista maldito, ¿no? No, 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 también puedes, creo que crear a partir de la felicidad, pero en mi opinión, el dolor carcome, ¿no? De alguna manera te incomoda y como que te empuja más a moverte, ¿no? Y la felicidad de alguna forma puede ser un poquito más pacífica, más cómoda, ¿no? No, no digo que sea la verdad, es como yo funciono y pues bueno, mediante todas esas emociones y todas estas dudas y toda esta, ¿cómo se dice? Pues el no saber dónde estaba parado como ser humano y como profesionista, pues me empujó a decir, pues bueno, lo que me duele y lo que yo como veo el mundo, pues voy a hacerlo así, ¿no? Voy a escribir esta película. Sí, claro. En varias ocasiones de la película juegas con conceptos tal vez no tan tradicionales, ¿no? En algunas secuencias muestras o insertas imágenes con subtítulos o en la secuencia de las patinetas insertas dibujos, ¿no? ¿Por qué decides jugar con esos conceptos y cuáles son las intenciones o qué referencias hay respecto a todas estas particularidades de la película? Claro. Pues porque podía y porque quería y porque básicamente creo que a veces en el cine es como de, no, 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 no hagas esto. No, 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 es que no lo hagas el otro, ¿no? Ay, es que parece videoclip. Ay, y, ¿no? Al final pareciera que tenemos como este miedo, o sea, como, pareciera, o sea, sabemos dentro de nuestra soberbia qué es el cine, según esto, ¿no? Y no, es que hay gente que me decía, es que la parte de las patinetas es como un videoclip, ¿no? Y luego, y tiene algo de malo, pasa algo o qué, ¿no? Pero bueno, lo hice porque yo dibujo, me gusta dibujar, pintar, para mí la gráfica es muy importante. De hecho, eso se ve reflejado también, tengo muchos tatuajes, porque es una manera de expresarme, me gusta mucho dibujar, ¿no? Rayar paredes, lo que sea, ¿no? Donde me dejen. Entonces, en esta película, pues era lo mismo, ¿no? Al final, ¿por qué no tratar la imagen así? O sea, ¿por qué no hacerle otra cosa, ¿no? O sea, antes, por ejemplo, con el celuloide, ¿no? Había cineastas que lo raspaban, lo rayaban, ¿no? O sea, que era algo artesanal. Bueno, yo no puedo hacer eso, pero puedo manipularlo de alguna forma. No me quiero explicar completamente el por qué, qué significa, pero más que nada era para fortalecer y exteriorizar de alguna forma ciertas emociones, ciertos demonios, ciertas cosas ahí que duelen de los personajes. ¿Me explico? Yo te aseguro que de alguna forma tú viendo la película con esto de las animaciones o los subtítulos, a lo mejor no vas a decir, ay, es que Hugo quería decir esto, pero creo que lo que es más importante es qué te hizo sentir a ti, ¿no? O sea, qué te provocó, qué te evocó. Entonces, pues bueno, para mí lo importante era pues hacer lo que yo quería básicamente, ¿no? Así, tal cual, o sea, no hay un instructivo donde te diga, no, es que esto es el cine y así lo tienes que hacer y si lo haces de esta forma, entonces eres, por ejemplo, han tachado la película muchas veces de cine experimental, ¿no? De película experimental, pero, ¿sabes? Como desde una manera como despectiva, ¿no?
Entonces, siento que hay como que cuando algo se sale de la norma, pues uy, le pones eso a etiqueta, ¿no? De, uy, pues cine experimental, como cine de hippies o cine, ¿sabes? Es extraño, pero pues bueno, yo me divertí mucho haciéndola y sobre todo, pues para mí era, pues expresar ciertas cosas de los personajes, pues así. Sí, claro. Y justamente esto que mencionas que tal vez no sigue toda esta, estos tradicionalismos, ¿no? Que hay en las películas de la cartelera comercial y tal. ¿Cómo llegas al nicho que quieres llegar con esta película? ¿Sabes? Se presentó en FICUNAM, tengo entendido que, me imagino que también está festivaleando en algunos festivales. Entonces, a partir de ahí, ¿qué sigue con la película y cómo encuentras al público? Pues mira, es interesante y además, pues como bien sabes, es el talón de Aquiles del cine mexicano, ¿no? Al final, uh, no sé, puedes decir, ay, lo más difícil es hacerla, ¿no? Y claro, hacer una película es una acción titánica, ¿no? Pero ¿qué crees? No se termina ahí, ¿no? Ahora es muévela, ahora distribúyela, ahora exhíbela. Y como bien dices, también dependiendo qué tipo de película, particularmente la mía, con un corte atípico, pues obviamente no va a estar en Cinépolis, no va a estar en Cinemex, ¿no? Al final no encaja en estos estándares de la industria, ¿no? Pues los festivales son un foco, un escenario muy importante para esta película, pero además fíjate que también es bien interesante porque a partir de Ficunam se ha estado presentando también en cines de otras partes de la República, ¿no? O sea, cines pequeñitos como estilo cinetecas, ¿no? De cine alternativo, por así decirlo. Estuvo también un tiempo en Filmin Latino, estoy en negociaciones con Filmin Latino, también ver qué pasa con Movie, ¿no? Al final, creo que sí hay cosas que me pueden poner nervioso como realizador, pero fíjate que vivimos creo que en una era de la tecnología donde, ok, está padrísimo y romántico y neta que me encantaría que se presentara en la Cineteca Nacional, por ejemplo, pero si no, en verdad, el chiste es que la vean y la gente la ve, ¿sabes? O sea, la puede ver en streaming o en el peor de los casos, pues la subo a Vimeo y la monetizo o me vuelvo loco y la pongo en YouTube gratis, no importa, ¿sí me explico? O sea, al final, la película va encontrando su propio camino. Me parece bien interesante porque pues ya casi pasó un año desde Ficunami y hay gente todavía que me manda comentarios sobre la peli, ¿sabes? O sea, hay una página que se llama Letterboxd, donde puedes poner tus comentarios, tus críticas, etcétera. Y todavía hay gente que con una pasión incendiaria, ¿no? Comenta sobre la película cosas buenas, pero también cosas horribles, ¿no? A lo que voy es que es una película que polariza y qué padre que la gente la vaya aceptando, ¿sabes? Entonces, pues, la película, la verdad, sí va caminando ahí ella solita y, pues bueno, siempre intentar encontrar los mejores foros o los mejores lugares para verla, pero pues sí, hay muchas alternativas. Sí, justamente esto que mencionas es bien interesante, ¿no? Porque sí hay como ese romanticismo de es que yo creo que en películas se ve en pantalla grande, ¿no? En cines, ¿no? Sin embargo, pues actualmente ya vivimos en una época y justamente con la pandemia que todo lo aceleró, en donde pues realmente con que tu película, actualmente lo de hoy son las plataformas digitales, ¿no? Entonces, con que esté muy bien posicionada, ya sea en Film Latino, ya sea en Movie o ya sea en cualquier otra plataforma y que la gente pueda llegar a verla, pues creo que ya es importante, ¿no? No necesariamente irse por ese camino porque cada vez va a ser menos, ¿no? Por estas películas, eventos que actualmente están presentando, Claro. pues básicamente abarcan casi toda la cartelera comercial, entonces no hay como ese espacio para bien y para mal, ¿no? Al final es como se está moviendo la industria por las nuevas generaciones, por la tecnología, por cómo se está consumiendo todo el contenido. Entonces, Claro. me Además, parece. fíjate que hay algo bien interesante. En la edición pasada de Ficunam, se vieron más películas que normalmente se veían cuando ibas, ¿no? Porque eh, por muchas situaciones, ¿no? Desde que el tráfico, que hay que ir hasta CU, que lo que sea, ¿no? Ahora era nada más de le picas, ¡pup! ¿Me explico? Sí, exacto. Entonces, obviamente tiene sus pros y sus contras, pero realmente las películas que estaban en Ficunam creo que tenían 1000 o 2000, no recuerdo, visionados, ¿no?
y mi película se terminó creo como en 3 horas, 4 horas, una cosa así. Yo te aseguro que hubiera sido muy difícil que 1000 personas hubieran abarrotado en las instalaciones, en el, no sé, en CU o en donde sea. No, no sé si me explico. Entonces, Sí, también trae cosas muy padres. Obviamente, pues lo extraño y me hubiera encantado haber estado ahí presentando la peli, pues todo ese rollo, pero al final, como bien dices, son pros y contras y hay muchas formas ya de llegar a otros públicos. sí, claro, de hecho sí tuve la oportunidad sí, de revisarla en la edición que fue y sí, las películas, especialmente la selección mexicana y también recuerdo que la internacional sí se agotaban rápido, entonces sí era de entrar y revisarla, ¿no? Y sí, justamente lo que mencionas, ¿no? Actualmente, ahora sí que depende de qué es lo que quiera el director con su película, ¿no? Si quiere que la pasen en pantalla grande o quiere que las personas la vayan a ver, ¿no? Porque pues sí, evidentemente tiene muchísimo más alcance tenerla disponible en Cinépolis Click, me parece que esa vez lo hicieron por Ujú. ese medio, entonces, pues sí, me parece que es que todas este tipo de estrategias de cómo pues, se presentaron los festivales, algunos lo siguen conservando, que también tiene una mala costumbre, ¿no? Por ejemplo, Morelia este año, no, el pasado, no fue en línea, no fue presencial todo. Entonces, yo creo que lo importante de todo esto es que los festivales aprendan a cómo sobrevivir y que mantengan esta situación híbrida, porque al final esto es algo que no solamente no fue consecuencia de la pandemia, sino que la pandemia solamente lo aceleró, ¿no? Actualmente es tanto tener tus salas de cine, tanto también tenerlo en digital, ¿no? Entonces, Totalmente, el híbrido, ¿no? Que por lo sí, menos exactamente. que Sí, ahora Ficunam lo va a hacer, me parece increíble, en verdad. O sea, es una gran herramienta para nosotros. Te digo que con la peli, así te lo digo, ¿no? Con esos 1000 visionados, pues, órale, o sea, la vieron 1000 personas, ¿no? Más otras en otras partes. Entonces, pues, nos conviene, ¿no? Al en toda la final, República. así es. Entonces, pues, es interesante. El chiste es que se vea, así, tal cual, que la vean. Sí, claro. Y hablando un poco sobre la producción, ¿cómo fue levantar la película? ¿Cómo fue levantar el proyecto? Eh, Cuéntanos un poquito. Ay, pues mira, va a parecer como lugar común, pero pues muy difícil, ¿no? Porque yo me acuerdo que siempre escuchaba, es que hacer cine es bien difícil. No, sí, es muy difícil, ultra difícil, porque además, pues es caro, ¿no? O sea, al final, no es como, por ejemplo, si yo quisiera dibujar ahorita, pues dibujo en una servilleta, en mi cuaderno, quiero escribir una novela, pues yo solito escribo ahí mi novela y todo el rollo, ¿no? Pero para hacer una película, pues es complicado, ¿sabes? Porque necesitas una cámara. Si bien ya podemos tener celulares, lo que sea, pero necesitas ciertos fierros, necesitas más gente que te ayude, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues esta película, pues fue complicado, pero fue un ejercicio muy libre, ¿no? Como te comentaba, pues conseguimos dinero de aquí y de allá, entonces esta película es la película que yo quería, no le pedí permiso a nadie, ¿no? O sea, yo la hice como tal. Y fue una película que la filmamos en 7 días porque, pues como te puedes imaginar, no había dinero, ¿no? Dinero de, pues, pagan la comida a los actores, transportes. Al final, si bien no le vas a pagar a todos lo que merecen, ¿no? O sea, porque me gustaría pagarle todo a manos llenas, tienes que darles ciertas cosas dignas, evidentemente, ¿no? Y pues alimentación, y muchas cosas que no puedes evitar, ¿no? Entonces al final se va haciendo ahí grande. Pero bueno, la hicimos en 7 días y pues ya realmente fue una película hecha con mucho amor, gente pues me apoyó, hubo gente que realmente no cobraba, ¿no? Realmente éramos un crew también muy pequeño. Pues es una película que a comparación de películas convencionales o bueno, películas pues, de grandes presupuestos, esta es así de micro, o sea, la hicimos básicamente con 3 frutsis, ¿no? O sea, así te reirías con la cantidad con la que hicimos la película. Pero fíjate que es muy interesante porque ahora que ya veo como en perspectiva, ¿no? Que ya pasó un tiempo de que se presentó en FICUNAM, vi que llamaba mucho la atención la película, ¿no? Por varias cosas, pero también había mucha gente que se sentía atraída por la manera en la que fue hecha, ¿sabes? O sea, también había gente que platicaba y decía, ah, es que dicen que la hizo en 7 días, ¿no? Que la hizo sin dinero,
que se le hizo de tal forma, ¿no? Entonces, para mí eso es algo que me da mucho orgullo y me da mucha felicidad, porque básicamente para mí esta película yo quiero que se convierta en un statement, ¿no? En el sentido de que cuando yo era más joven, cuando era adolescente, pues yo estaba también con ideas de... El cine de Hollywood nos ha enseñado a producir caro, nos ha engañado, ¿no? Y de alguna manera da más, pues nos dice o nos hace creer, el cine solo se hace así, ¿no? Entonces hay mucha gente que dice, puta, no, pues yo para hacer una película pues tengo que ser millonario, pues no lo soy, ¿no? Pero de pronto te das cuenta que fuera de Hollywood hay otras formas, hay otras personas que hacen películas de otras maneras, ¿no? Entonces, para mí, yo también cuando era más joven encontré ese tipo de cineastas, ese tipo de películas que me dijeron, no es necesario que vendas un riñón, no es necesario ¿cómo se llama? Que te endeudes, puedes hacer otro tipo de películas, ¿no? Entonces, así como yo encontré referencias o maestros o películas para mí que fueron, que me abrieron los ojos, pues para mí esta película también es eso, ¿no? Es el demostrarle a la gente que si quieren hacer cine, lo pueden hacer, ¿no? Yo lo hice, ¿no? O sea, yo lo sigo haciendo. Y no, ni soy millonario, ni soy hijo de artistas, ni, ¿no? O sea, a lo que voy es, para mí sí quiero que se convierta en un ejemplo, ¿no? Así de que es realizable, o sea, realmente lo pueden hacer. Es una cosa muy distinta. Yo no te voy a decir, ay, mira, es que te vas a ganar todos los Óscares del mundo, vas a ser como Guillermo del Toro, vas a ser famosísimo, vas a ser millonario. No lo sé, pero lo que sí te puedo decir es, pues que te vas a quitar la espinita y puedes expresarte y hacer tu película, ¿no? Oye, es que yo no tengo cámara. Ah, pues mira, tienes un celular, ¿no? O sea, hay gente que ha hecho películas hasta con la cámara de la computadora. Entonces, para mí como tal, esta película sirve como eso, ¿no? Para mí es un statement, para mí es algo así de pues, entregarse a la gente y que vea que puede hacer cine, ¿no? Sí, claro, justamente y más en México, ¿no? Que es complicado. Me parece que igual, justo lo que mencionas, es importante saber que no se necesitan de estas grandes producciones para hacer cine y que esté en festivales importantes como lo que es el Ticuna. Claro, Sí, entonces, un poquito cuéntame también sobre el trabajo con los actores, ¿no? Llama mucho la atención cuando cuando ves la película, varias secuencias, varias escenas. Entonces, cuéntame un poquito, ¿son amigos? Cuéntanos sobre, más que nada el proceso de cómo fue prepararse, si hubo preproducción antes, hubo pláticas, cuéntanos un poquito. claro. Sí, sin duda hubo una preproducción porque pues no hubiera podido lanzarme a la guerra sin hacer un plan, ¿no? Por pequeñita que fuera la película, por pequeñita que fuera la batalla, tenía que tener un bosquejo, ¿no? Un camino. Es bien interesante porque en esta película se conjugan actores y no actores, ¿no? De hecho, pues bueno, la única actriz como tal, pues es Jocelyn López, ¿no? Que es Jimena. Y después, bueno, está también este Eduardo Eliseo, alias el Pelucas, ¿no? Que lo conocemos por Te Prometo Anarquía, ¿no? Y los demás también, pues, no son actores. De hecho, hay escenas de el director porno, por ejemplo, es un director porno real, ¿no? Él hace cine porno gay, tiene una casa productora que se llama Mecos Films. Él se llama Gerardo, alias El Diablo. El chico que sale también ahí, pues también es un actor porno. Los chavos, skaters, pues son skaters de la vida real, o sea, no son actores. Y pues todos ellos así, tal cual. Es más, hasta yo actúo, ¿no? O sea, hasta yo hago un cameo en la peli, ¿no? Sí, Entonces, como tal, pues, sobre todo, lo complicado fue con Eduardo, con Pelucas y con Jocelyn, sobre todo en las escenas, pues, sexuales, ¿no? Y pues, bueno, lo que funcionó es de que, por ejemplo, en el caso de Jocelyn, pues, somos amigos. Ella y yo estudiamos en la misma escuela, yo cine y ella actuación. Entonces, pues ya nos conocíamos de alguna forma, entonces, pues yo le ofrezco la historia, platico con ella, le cuento como todo mi visión. Y después entra el Pelucas, también le encanta el proyecto, entonces básicamente fue así. Nos hicimos amigos, o sea, estábamos muy unidos y no ensayábamos, ¿no? Porque no me interesaba a mí ensayar. ¿Por qué?
porque yo lo que quería era lo espontáneo, yo lo que quería era otro tipo de energía, no me interesa a mí el cine donde todo está como tan planeado que se ve, que parecen cotorritos o robots, ¿no? Que nada más como que dicen un diálogo. O sea, hay gente que lo hace y lo hace bien, pero a mí no me gusta, ¿no? Pero lo que yo hacía, lo que hacíamos era, pues nos íbamos a comer, nos íbamos a echar una chela, un café, lo que sea, y no era como, vamos a estar cotorreando y no vamos a trabajar, no, al final hablábamos de los personajes, claro, pero lo más importante es que creábamos un enlace, los tres, me explico, creábamos una relación de confianza. Entonces, eso para mí fue muy importante, porque ya cuando llegó el momento de las escenas, de hacer ciertas cosas, pues había mucha confianza, ¿no? Y además ya cada uno tenía muy claro qué quería yo con los personajes. Me explico, pero no soy un director de, a ver, vamos a ensayar y tú métete aquí, camina acá. No, no, prefiero mejor platicar de los personajes, tú qué entendiste, qué te evocó, qué te gustaría agregar, no, también me gusta improvisar. Hay gente que piensa, es que improvisa y se saca las cosas de la manga, es porque no planeó nada. No, para improvisar hay que trabajar mucho, hay que conocer a los personajes, o sea, no se improvise ya, ¿no? Al final es tener algo muy claro, pero cuando se preste el momento, pues puedes como apartarte un poco de la ruta y hacer algo que no estaba marcado como tal, pero no es fácil, ¿no? Pero bueno, básicamente esa fue nuestra como dinámica, o sea, era tener mucha confianza, tener muy claro los papeles, los personajes y pues ya realmente, pues ya lo demás lo hicieron ellos, ¿no? Con su talento, su entrega, su valentía, ¿no? Y pues yo estoy muy contento y creo que ellos también. Perfecto. Y por ejemplo, de estas 3 etapas, me comentas que se hizo en 3 días, me imagino que solamente la filmación, ¿no? 7 días. 7 días, perdón. Entonces, ¿cómo fue la producción? ¿Fue igual de larga por todo este proceso de los dibujos? También tiene una textura interesante la película. Entonces, ¿cómo fue un poquito la producción, la postproducción, perdón? Claro, pues mira, la verdad fue largo. Mira, la grabé en el 2018 y la terminamos así raspando para Ficunam, ¿no? En el Ujú. 21. Entonces fueron 3 años, ¿no? Entonces yo cuando le cuento a la gente, ¿no? Eso que pues la hice en 2018, le terminé en el 2021, me dicen, ¿y por qué te tardaste tanto, no? Así como que pues estoy bien güey, ¿no? Y de alguna forma, pues bueno, también no es necesario que lo sepa, ¿no? Hay gente que pues, está en otro rollo, pero son los tiempos del cine. De hecho, hay gente que se tarda mucho más, ¿no? En el sentido de no es sencillo, ¿no? Ok, sí, suena muy padre, ¿no? La hice en 7 días, wow. Sí, pero lo terminé en 3 años. ¿Por qué? Porque todos esos procesos pues, son complicados, ¿no? Desde, por ejemplo, la edición, ¿no? Todo esto del montaje. Es como rehacer la película, ¿no? Y sí, está muy bonito en tu cabeza y cuando lo ves en el guión, pero ya cuando la ves montada, ya cuando lo ves ya materializado, pues puede haber cosas que no funcionan. Puede haber cosas que tienes que volver a grabar, ¿no? O cosas que no sabes. Por ejemplo, esa secuencia de la animación no estaba planeada en guión. A mí se me ocurrió ya viéndole y viéndole y viéndole y viéndole. De repente dije, pues mira, vamos a hacer esto, ¿no? Varias cosas, también con las fotos. Entonces, con las fotos fijas. Son procesos largos, ¿no? Al final también, pues era mi primer película, ¿no? Evidentemente había inexperiencia, los procesos son caros también de la corrección de color, el diseño sonoro, y además deja tú lo caro, pues son procesos largos, ¿no? Porque no es como que se la das al de sonido y, ay, sí, te la entrego mañana. No, pues tiene que hacer su chamba y pues la verdad es como ir apretando tuercas, ¿sabes? Entonces, para mí fue doloroso, pero también muy bello, ¿no? Y básicamente para mí fue como parir un hijo, ¿no? O sea, no sé cómo que sea parir un hijo, pero para mí era como, yo me lo imagino así de, uta, o sea, ¿sabes? Así, qué dolor, ¿no? Y ya cuando sale el bebito, pues a lo mejor no está tan bonito como tú querías, pero aún así lo tienes que amar, ¿no? Y pues a lo mejor está medio chuequito, entonces mejor, o sea, a lo mejor lo peinas y le pones alguna ropita y para que se vea mejor, ¿me explico? Al final, pues es así, y así son los tiempos del cine. Sí, claro. ¿Y actualmente te encuentras en post de Las lágrimas de Bael? Ujú. Em, Cuéntame un poquito qué cosas
aprendiste, rescataste y cuáles no sabes que no funcionaron bien en qué harás cuando Dios mueras, qué lograste traer a esta nueva producción? Claro. Qué padre pregunta. Pues mira, creo que de lo más que aprendí es el valorar y el reconocer que el cine, o sea, necesita una planeación, ¿no? O sea, si bien en Caras cuando Dios muera se planeó, claro, pero aquí ya se apretaron mucho más las tuercas, pero además hubo gente que ya venía de otras películas, ¿no? Como el AD, productoras, o sea, ya todos estaban aquí queriendo ayudar, evidentemente, pero ya tenían un expertise todos ellos, ¿no? Yo también ya estaba como más sereno, más tranquilo, como más enfocado, ¿no? Ya tenía experiencia en cómo comunicarme con los actores, también saber que hay que ser muy claro con el crew, ¿no? Entender también que hay cosas que puedo no tener el control en la producción de todo, y también estar medio sueltito de, pues mira, si ocurre un milagro, si ocurre alguna cosita ahí, tómala, ¿no? Este, aprendí también mucho, pues sí, como tal, el comunicarme y sobre todo, sabes que también el valorar y el saber que los demás del crew también tienen cosas importantes que decir. ¿En qué sentido? Hay diferentes tipos de directores, ¿no? Pero hay gente que te podría decir, no, 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 el único que habla soy yo, ¿no? El único que tiene las grandes ideas soy yo, ¿no? Y yo les dije a varios, ¿no? A la de, es más, hasta creo que a la sonidista y así, si tienen una idea, ¿no? Que fortalezca la película, me la hacen saber y yo ya sabré si la tomo o no, ¿no? Y pues fue una dinámica bien padre. Ya después tuve que detenerla porque ya después todos querían pues, decir todas sus ideas, ¿no? Entonces tuve que ser tajante y se acabó esta oportunidad. Ya nadie, el único que quiero que me comente es el ADE. ¿Me explico? Ya, los demás se callaron. Pero fue una experiencia bien padre, ¿sabes? Eso y sobre todo también como el arriesgarme, el no tener miedo, ¿no? Es que no sé, cuando es una película es como, ay, quiero hacer esto, pero, uy, no, ¿qué van a decir? Oh, no, ¿no? Y de repente es, hazlo, porque pues, no sabes si vuelvas a hacer otra, ¿no? Al final, pues lo que hagas se va a quedar ahí inmortalizado, entonces hazlo. Entonces, pues fue eso, ¿sabes? El saber que pues es una bendición dirigir una película, ¿no? Realmente, como decías, en México y sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, o sea, es mi segunda película y pues me siento bendecido y increíble, la verdad, de tener esta oportunidad. Qué bueno, qué bueno. Actualmente la película no se encuentra en alguna plataforma, ¿verdad? Ahorita No, solamente, ajá, ahorita solamente está en algún festival actualmente. no te puedo comentar todavía eso, o sea, porque Ujú. está ahí dando unas vueltas, pero es un poco complicado. Sí, Eh, La película como tal no está todavía en streaming, estoy en negociaciones con Filming, con Movie. Yo espero que pronto ya se pueda ver. Estoy tomando como ese tiempo porque depende de ciertos festivales, sí, ¿no? claro. Entonces, pues bueno, si veo que ya no ocurre nada, pues Ujú. ya, órale, ¿no? Ya la pongo en streaming y también pues hay pláticas con la Cineteca Nacional y pues bueno, es eso, te digo, realmente no es nada más hacer la película, o sea, sigues y sigues y sigues, o sea, mira, es 2022 y sigo arrastrando con caras cuando Dios muera, ¿no? En el buen sentido, pero a lo que voy es, sí, es como parir un hijo, o sea, es larguísimo, bueno, peor porque pares el niño o la niña es 9 meses, ¿no? Pero yo ya llevo casi 3, 4 años, ¿no? Entonces, esa es parte de... Perfecto. De cualquier forma, cuando esté disponible en alguna plataforma, pues ya la estaremos compartiendo en nuestras redes. Muchas Entonces, gracias. pues sería todo. Muchas gracias, Hugo, por darte el espacio de estar aquí en Encuadre Artesanal. No sé si quieras comentar algo. No, pues gracias a ti, gracias al equipo por invitarme. Me parece maravilloso que tengan estos espacios para cine mexicano y sobre todo para cineastas emergentes, ¿no? Porque creo que todas las estrellas, no sé, los Cuarón, los Reigadas, todos ellos tienen
una voz, tienen un lugar, entonces está padrísimo que ustedes se enfoquen en cineastas que van emergiendo, ¿no? Se los agradezco mucho. Sí, claro, nos parece importante pues darle difusión a todo en general, porque de repente sí se conocen como a nombres muy limitados, sin embargo vienen producciones documentales que tal vez no llegan a todas las personas y me parece importante, nos parece importante darle difusión. Entonces también para recordar que, como ya lo había mencionado Hugo, el FICUNAM empieza el 10 de marzo, entonces pueden ir y revisar las películas que estén disponibles, seguramente encontrarán muy buenas opciones. Y pues muchas gracias Hugo, y pues nada, será todo por el día de hoy y nos vemos en la siguiente entrevista o en el siguiente video de Encuadre Artesanal.